Cordial saludo. A través de esta herramienta, nuestro equipo de trabajo conformado por Sandra Lerma, Nelcy Zapata y quien les habla, Paola Rivera, les presentaremos dos asuntos importantes referidos a la investigación, que son la escritura y el informe de investigación. Para hablarles de la escritura, me remitiré a unos interrogantes para dárselos a conocer. ¿Qué es la escritura? La escritura ha sido considerada como una herramienta que le permite al ser humano solucionar problemas. En primer lugar, permite registrar información, es decir, que permanezca a través del tiempo, que extienda la memoria humana. Como ejemplo, lo podemos ver en la cantidad de libros y bibliotecas que circulan alrededor del mundo. Como medio de comunicación, permite superar fronteras físicas, es decir, permite comunicarnos con personas que están ausentes físicamente. Eso lo vimos a diario a través del chat, de los correos, de las redes sociales, donde nos comunicamos con otros de manera escrita. Y para representar información, configurar ideas. Según la autora, la escritura es el mejor método para pensar, porque permite tener tras de frente aquello que hemos pensado, volverlo a configurar, revisar, analizar y pues hacerle las modificaciones pertinentes. ¿Cuándo se escribe en una investigación? En una investigación se escribe antes, durante y después. Cuando empezamos a perfilar nuestras ideas de investigación, a mirar las posibles dificultades, necesidades, escribimos. Lo hacemos durante, cuando ya hacemos el diálogo con autores, revisamos bibliografía, textos, conceptos, teorías. Y después, obviamente, al redactar el informe final, cuando analizamos la información, quiere decir que durante todo el proceso lo hacemos. ¿Para qué se escribe en una investigación? La función principal de la escritura es comunicar. Escribimos para comunicar, para publicar. Si estamos haciendo una investigación, pues para constatar, confrontar hipótesis, teorías, en fin, para dar solución a una problemática, comunicamos. Es importante aquí destacar que en primera instancia el investigador escribe para sí mismo. Esta escritura es una escritura privada, pero cuando ya se comunica a otros, se publica, cuando ya el otro hace parte, entonces esta escritura se convierte en escritura pública. Es importante también decir acá que quien escribe no debe hacerlo solo para quienes saben del tema o van a ayudar a su validación, debe hacerlo también para aquellos que quieren saber del tema que vienen detrás. Y diríamos que ¿cuál es la estructura para escribir? De acuerdo a si es una investigación de tipo cualitativo, de tipo cuantitativo, si es un asunto de tipo de laboratorio, si es de tipo social, pues la estructura varía. La autora nos propone IMRDRP, que llevaría pues introducción, método, resultados, discusión y referencias bibliográficas. Esto variará entonces de acuerdo al tipo de investigación y obviamente se le anexarán otros elementos, como bien lo hemos visto. Y pues finalmente valdría decir que la escritura es un método para pensar, es más que un canal de comunicación. Hay escritura pública, escritura privada. Se caracteriza porque logra una contribución al conocimiento que debe ser novedosa, original, y esto pues obviamente supone grandes retos para quien escribe. Y la oralidad es evanescente, pero la escritura permanece a través del tiempo. Buenas, mi nombre es Nelcy Zapata López. Voy a conversar con ustedes acerca de por qué nos cuesta tanto escribir. Nos cuesta escribir porque escribir es un proceso superior y complejo. Implica relacionar, jerarquizar y caracterizar todo el caos de nuestro pensamiento. Además, escribir es descentrarse, o sea, ubicarnos en el papel del lector para prever lo que él necesita leer y que además entienda lo que yo deseo transmitir.
Además de esto, para cuando vamos a escribir debemos tener muy claras las características del género y del texto que vamos a realizar. Además de todo lo anterior, escribir genera angustia. Y genera angustia porque debemos anticiparnos al juicio que el otro va a hacer del texto que hemos elaborado. Esto puede afectar nuestra autoimagen o nuestra autoestima. Escribir también implica renunciar a esa fantasía que tenemos de decirlo todo y convertir en público lo más privado que tenemos, que es nuestro pensamiento. Además de ello, al escribir tenemos un propósito. El propósito es crear un lenguaje y un contexto compartido entre el autor y el lector. Ahora, lo importante aquí es mirar cómo podemos nosotros afrontar estas dificultades. Bueno, los autores nos recomiendan varias actividades. La primera de ellas consiste en subdividir las tareas al momento de escribir. Esto es mucho más trabajo porque nos implica escribir y reescribir varias veces el texto. Pero es mucho más sencillo si nosotros planeamos el texto, luego organizamos los párrafos y luego de tener los párrafos podemos entonces empezar a organizar el hilo textual, organizar la coherencia, la cohesión, la ortografía. Esto hace que sea mucho más sencillo, así en el momento en que escribimos tenemos que hacer todo al mismo tiempo. También conviene no dejar de escribir. Los expertos proponen que debemos escribir mínimo 10 minutos diarios. Pero, ¿qué escribimos? Tenemos la hoja de papel en blanco. Bueno, escribimos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos parece, lo que en ese momento se nos ocurra. Esto obviamente no lo vamos a escribir en el texto, pero nos pone en movimiento, nos permite ejercitarnos. Otra de las recomendaciones muy válidas de los expertos es organizarnos en pares o en grupos de compañeros donde podamos intercambiar y discutir nuestros borradores y compartir la experiencia que estamos teniendo. Necesariamente también debemos tener muy claras las características del género textual que debemos producir. Con respecto a estas características de la tesis, la compañera Sandra a continuación nos va a presentar las características de la tesis para que podamos nosotros hacer el texto de acuerdo. Ningún trabajo de investigación concluye hasta que no se presenta el informe de investigación. Difundir los resultados de la investigación le permite a otros investigadores ir más allá del conocimiento. Daré a conocer algunas normas de estilo mínimas para que la comunicación de la investigación sea eficaz y válida. Contenido. El informe de investigación debe dar cuenta de todo el proceso de investigación y sus implicaciones. La mayoría de los autores coinciden en la organización del informe en 4 apartados. Marco conceptual. Busca familiarizar al lector con el problema elegido y el contexto en el cual se desarrolla. En él encontramos la justificación. La justificación tiene una función motivadora e introductoria. En ella se da a conocer la relevancia teórica y práctica del tema elegido. Los objetivos dan a conocer las pretensiones y limitaciones del mismo. El marco teórico y la revisión de las aportaciones previas busca establecer una relación con otras investigaciones, así como definir los fundamentos teóricos y prácticos del mismo. También se dan a conocer los conceptos a tener en cuenta en la investigación. Las hipótesis. Una vez definido el marco teórico y las aportaciones previas, se plantean unas hipótesis de solución que más adelante deberán confirmarse. Pasamos al marco metodológico. En este apartado se da a conocer el proceso desarrollado durante la investigación. Encontramos las variables implicadas que deberán definirse su función, naturaleza y sistemas de control. El método. Confirmar o rechazar la hipótesis se realiza a través de una metodología que deberá ser especificada, así como el diseño. La población y la muestra. Se da a conocer el sistema de muestreo y también las características propias de los sujetos implicados, tales como edad, sexo, estudios, etc. Los instrumentos se dan a conocer describiéndolos y también la recolección de datos se describe el proceso a seguir. Ahora los resultados. Difundir los resultados se realiza a través de un análisis estadístico. Los datos no se especifican como tal en bruto en el informe, ya que estos son recogidos en los anexos. Se debe hacer una descripción apoyada en tablas y también se debe tener en cuenta la descripción del método, la estrategia utilizada para la recolección de los datos.
Las conclusiones son una parte fundamental del proceso de investigación, ya que en ellas se recogen los resultados obtenidos durante el proceso en comparación con las hipótesis y también el marco conceptual. Otros aspectos del informe a tener en cuenta son el título, el cual debe ser claro, preciso y debe dar cuenta de la naturaleza de la investigación. Un resumen, en el resumen se da a conocer en términos generales los resultados de la investigación, el método, los instrumentos de recolección de datos y la naturaleza de la investigación. Los anexos se utilizan para ampliar la comprensión del informe de investigación. Existen tipos de informes de investigación, los cuales son las tesis y la memoria. Las tesis son informes extensos en el cual se da a conocer en forma general todo el proceso desarrollado y cada uno de los marcos, marco conceptual, marco metodológico, los resultados, las conclusiones. Los artículos son informes cortos, entre 15 y 20 páginas. En él se da más importancia a las conclusiones y a los resultados. Las presentaciones orales tales como las conferencias, las ponencias, en él también se da importancia a los resultados y a las conclusiones. El estilo de redacción se debe tener en cuenta que debe ser una idea por párrafo para evitar las confusiones en los lectores. Debe ser redactado en tiempos verbales y en pasado. Las citas, solo las citas imprescindibles, no se debe abusar con el uso de ellas. La objetividad debe ser lo más objetivo posible y conciso y claro. Desde la ética debemos tener en cuenta unos aspectos. La manipulación de datos, se van a conocer como tal los datos reales obtenidos. El plagio, no podemos dar a conocer ideas que no son nuestras, por lo tanto deben ser citadas correctamente. Y la honestidad en cuanto a los resultados y en cuanto a los inconvenientes habidos en el proceso de investigación. Daremos a conocer algunos interrogantes que servirán como evaluación al proceso de investigación.